Como siempre, de manera puntual a las 8 de la mañana comenzamos la revisión de la agenda económica AM de este viernes acá en CNN Chile y que iniciamos con un hito sin lugar a dudas histórico por donde se le mire. Por primera vez en nuestro país habrá una presidenta a cargo del Banco Central. Se trata de la economista Rosana Costa, que este jueves fue nominada por el gobierno para ese puesto, a diferencia de cuando se propone un consejero que tiene que pasar por el Senado, donde tiene que ser aprobado. Acá, como ella ya era consejera, no es necesario que el gobierno pase por ningún otro trámite, ella ya es la presidenta del Banco Central. Rosana Costa ingresó hace, si no me equivoco, 3 años como consejera del Banco Central. Antes fue directora de presupuestos del primer gobierno de Sebastián Piñera, ligada durante mucho tiempo a Libertad y Desarrollo, y de hecho ya había sido histórica por haber sido la segunda consejera mujer en la historia del Banco Central. Es un importante este hito porque, por ejemplo, hace unos 6 años, si no me equivoco, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, también hizo hito con una mujer por primera vez a cargo, Janet Yellen. Bueno, nuestro país sigue la tendencia ahora y es Rosana Costa, entonces, quien va a liderar el Banco Central por los próximos 5 años. A ella le quedan 7 años, de hecho, como consejera. Y también se nominó a Pablo García como vicepresidente. El hecho de que Rosana Costa haya sido nominada no es para nada una sorpresa, porque incluso cuando se terminó el periodo de 5 años como presidente de Mario Marcel el año pasado, ella era una de las principales candidatas para asumir el liderazgo entonces, incluso antes de que Mario Marcel dejara el Banco Central para ir al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, ella era en verdad la primera carta del gobierno para ese puesto y se ratifica entonces. De todas maneras, todavía queda un cupo por nominar al Banco Central como consejero para reemplazar a Mario Marcel. Dentro de los nombres que se baraja suena muy fuerte a Andrea Repetto, que recordemos era la carta número 1 para Hacienda, pero finalmente no llegó al gobierno. Muy probablemente por las características que tiene el Banco Central, que los consejeros duran 10 años, no están tan expuestos a la opinión pública del día a día, tienen una labor mucho más formativa. Puede ser que Andrea Repetto, si es que es nominada, llegue al Banco Central. Ahí veremos si esa decisión la toma este gobierno o el próximo. Yo creo que va a ser el próximo, porque si ya esta decisión de que Rosana Costa sea la presidenta la tomó el gobierno de Sebastián Piñera, me parece que quien reemplace a Mario Marcel va a tomarla el gobierno liderado por Gabriel Boric. Por eso es que la principal candidata, esto a modo de rumores, por supuesto, es Andrea Repetto. Obviamente vamos a ver qué es lo que sucede. Seguimos hablando del Banco Central porque ingresó una propuesta de norma a la Convención Constitucional que mantiene la autonomía del ente emisor. En entrevista con Agenda Económica PM de este jueves, el convencional que impulsa la propuesta, Renato Garín, señaló que la idea es que el Congreso no intervenga más de lo que ya puede hacer ahora en la autonomía del Banco Central. E incluso se descarta que los consejeros puedan ser acusados constitucionalmente. Eso sí, podrían ser removidos en caso de, por ejemplo, tomen decisiones que afecten gravemente la economía de nuestro país. Y si bien proponen que sea mayoría simple de los parlamentarios en ejercicio, si es que se llega a dar ese hecho que tomen la decisión, incluso creen que podría ser bueno que suba el quórum de exigencia. De hecho, replica la norma actual de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, que efectivamente establece esa facultad en el presidente de la República para remover a uno o más consejeros siempre que existe una causal fundada en un acuerdo del banco que haya dañado objetivamente la economía del país. No puede haber un control que nazca del Parlamento sobre la política monetaria. Y esto que puede hacer el presidente es un procedimiento para solicitar la remoción fundado en acuerdos que hayan sido nocivos para el país. Bien, cuando usted señala que sería por mayoría, ¿sería mayoría simple, 50% más 1 del Congreso? Mayoría absoluta en ejercicio. Y ahí está la discusión de quizás subir ese quórum.
Seguimos hablando de las propuestas de la convención porque ustedes quizás lo han podido ver, ha causado muchos comentarios, mucha polémica, los argumentos detrás de la idea de la nacionalización de la minería. En entrevista que dio acá la convencional que impulsa esta norma, Ivana Olivares, las críticas han sido muy fuertes, especialmente, por ejemplo, a la idea de que el ejemplo que se quiere copiar sea el de Bolivia. La nacionalización de la actividad minera es una idea que aún está lejos de ser realidad, pero es una opción concreta. Y es que el pasado martes, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó en general la norma que establece la nacionalización de las empresas que exploten estos bienes estratégicos del país. Un primer paso impulsado principalmente por la convencional del Pueblo Constituyente, Ivana Olivares, quien ya proyecta el futuro de los privados chilenos y extranjeros si esto se concreta. Va a ser progresivo, vamos a ir primero por la Escondida, que es la minera privada más grande, se van a ver cómo van a ser los procesos de transición y así vamos a seguir de aquí en adelante. No hay parámetros, la propuesta declara que todo se nacionaliza. Nacionalización que ya se dio hace varios años en Bolivia, ejemplo de éxito en esta materia según la convencional Olivares. En este momento el país está industrializando e inclusive creando fábricas de automóviles. ¿Bolivia está produciendo automóviles? ¿Creando automóviles? ¿Qué marca? Sí. No la conozco. No, yo tampoco la conozco, pero sí, Bolivia está desarrollando automóviles con base de litio. De nacionalización justamente habla la propuesta, pero ¿es realmente una nacionalización o expropiación? Es una de las discusiones que se abrieron a partir de la aprobación de esta iniciativa. Que esto no es una nacionalización, sino que es una expropiación, que son dos cosas distintas. Los minerales en Chile, de acuerdo a la Constitución, le pertenecen al Estado. También surgieron críticas luego de que la constituyente dijera no saber cuánto costaría indemnizar a toda la minería que opera en Chile. Incluso aseguró que las mineras han ganado más de 500.000 millones de dólares desde 1990 a la fecha, citando informes de Cochilco. Pero el organismo estatal niega haber siquiera hecho un reporte sobre la materia. Probablemente es alguna derivación a partir de nuestra información. Yo no he hecho el cálculo directamente, así que tampoco podría decir si está bien o está mal, pero no lo hemos publicado directamente. Insisto, a lo mejor se puede derivar. Cifras necesarias para estimar una potencial indemnización a las empresas mineras. Dinero que de no ser pagado podría generar múltiples demandas internas y externas al Estado chileno, que de prosperar darían paso a embargos de estos minerales por las cortes internacionales, tal como prevén los expertos. Usa una fórmula muy parecida a la que ocupó el presidente Allende en su momento, en donde efectivamente no se pagó al final ninguna indemnización. Para interponer acciones legales en las distintas sedes jurisdiccionales que hay en el mundo. Hace 50 años se ocupó la Haya y se generaron embargos. Es probable que también se termine embargando el cobre que sale de Codelco. Digamos. Embargos que no serían el único problema que traería consigo una nacionalización minera. Consideran que las inversiones extranjeras bajarían considerablemente e incluso que podrían ser nulas. Es bastante razonable que no haya muchas más inversiones, por lo menos el sector privado expuesto a que el expropio no va a tener más inversiones. Probablemente avanzar en una cosa como esta, en la cual expropias sin indemnización, convertiría a Chile en un paria internacional, en donde nadie efectivamente se atrevería a invertir ni un dólar más. Y si bien es cierto que los propios expertos creen que por la simple inviabilidad que generaría una implementación de esta iniciativa, no logrará los votos necesarios para que se concrete. Por lo pronto, se abrió un plazo para que los constituyentes le ingresen indicaciones a la propuesta y se vuelva a votar. Seguimos en estas mismas áreas porque la misma Comisión de Medio Ambiente de la Convención aprobó por 11 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones la derogación de los derechos de agua en nuestro país porque se deroga el Código de Aguas. ¿Qué es lo que señala en concreto? El artículo que indica que se pierde toda validez y eficacia jurídica del Código de Aguas. El mismo código que durante más de 10 años estuvo en discusión para reformar y que hace pocos meses fue aprobado para que sea ley. Bueno, todo ese trabajo quedaría en nada si es que se llega a aprobar de manera general en la convención esta iniciativa que solamente lleva el primer paso adelante. Además, se crea un artículo transitorio para que haya una subsecretaría del agua.
para que dependa del Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a ver inmediatamente reacciones de gremios privados que obviamente podemos anticipar el tenor de lo que ellos señalan. ¿Qué es lo que dice la Sociedad Nacional de Agricultura? La aprobación de la iniciativa es una pésima noticia que impactaría gravemente a más de 100.000 agricultores y regantes, de los cuales más del 90% son pymes. Sigue la SNA en su argumentación. Dicen: cuesta entender en qué Chile están pensando los constituyentes. Al parecer se basan en ideas de unos pocos radicales, las que solo estancarían el futuro del país. A simple vista, esta norma, que impacta a varios sectores, sumado a lo que se han aprobado en las últimas semanas, se presentan sin medir las implicancias que generarían y ni siquiera consultar a los millones de involucrados. Esta es la opinión de la Sociedad Nacional de Agricultura. Finalmente señalan que en el agro el agua se usa para producir alimentos, por lo que sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay alimentos, y piden a la convención, al menos desde la SNA, que se discuta el tema con altura de miras y prime la sensatez. En la misma línea hay reacciones del gremio productor de frutas en nuestro país, Fedefruta. Veamos qué fue lo que manifestaron, muy similar a lo que dijo la Sociedad Nacional de Agricultura. Aquí lo vemos. Este artículo y su iniciativa nos parecen sumamente graves para el futuro de la alimentación, del sustento del país y también del sustento de quienes trabajamos con la fruta en Chile. Termina el gremio liderado por Jorge Valenzuela diciendo: los 22 constituyentes que firmaron esta iniciativa deben tener más claras las consecuencias de normas voluntaristas que buscan soluciones, pero que según Fedefruta solo destruyen cimientos importantes para resolver el verdadero problema de fondo, que es la falta de acceso al agua por causa de un Estado que no ha diseñado políticas para asegurar el abastecimiento hídrico. Eso es al menos lo que opinan desde Fedefruta. Cambiamos de tema y se lo hemos dicho durante toda la semana en Agenda Económica. Un pésimo enero tuvieron los multifondos de las AFP, caídas muy fuertes, especialmente del fondo A, y que incluso se sumó el fondo E. ¿Hay que cambiarse de fondo para resguardarse? ¿Qué pasa si yo tengo plata, una parte en un fondo y otra parte en otro? Lo vemos a continuación. Tanto el fondo A, B y C ha tenido una baja drástica. Inseguriza mucho más a mi futuro. No me preocupa en realidad particularmente, porque no hay mucho que yo pueda hacer. Algunos están preocupados, otros no tanto. Diferentes reacciones a la caída de los multifondos que terminaron enero con importantes bajas en su rentabilidad, la más severa desde 2020 para los más riesgosos. Principalmente a causa del incremento de las tasas de interés en el mercado local y por el mal rendimiento de los mercados extranjeros, lo que se debe principalmente al incremento de la variante Omicron. Ante este escenario surgen las dudas. Nosotros como cotizantes, ¿qué podemos hacer? Mantenerse donde está, que las recuperaciones se dan en pocos días y por lo tanto si se cambia un fondo de menos riesgo va a perder parte de esa recuperación. Los entendidos explican que si de todas formas se quiere cambiar de fondo, habría que hacerlo solo con una parte del dinero y a uno menos riesgoso. Especialmente para las personas jóvenes como nosotros, si nos mantenemos en el mismo fondo de pensión que estamos actualmente. Debiese estar en fondos más riesgosos. Está demostrado que la rentabilidad de los fondos más riesgosos es mayor. La gente más joven tiene tiempo para que efectivamente se materialice esos mayores rendimientos. Caso contrario es el de aquellos que están por jubilarse. Yo tengo 59 años. ¿Qué debo hacer con mi fondo porque estoy a punto de jubilar? La gente que se encuentra próxima a jubilar se encuentra en el fondo E, que es el fondo más conservador de los sistemas de multifondos, el cual solamente tuvo una contracción levemente superior al 1%, razón por la cual no se deberían ver fuertemente influenciados. La recomendación para la mayoría de los casos parece ser quedarse en el fondo actual, pero hay otros que tienen sus dineros divididos. Yo estoy en dos fondos. ¿Qué tuviera que yo hacer? Si uno quiere tener un mix de este tipo de fondos, podría tener su dinero en el fondo C. De la volatilidad de los mercados dependería, según algunos entendidos, la estabilidad de los multifondos, algo que se espera debiese encarrilarse próximamente. 8:14, hacemos la pausa y ya volvemos acá en la Agenda Económica.
Seguimos en Agenda Económica de este viernes acá en CNN Chile y vamos a hablar de autos, porque esta semana supimos que la venta de autos nuevos subió fuertemente en enero, casi 50% respecto a enero de 2021. Sin embargo, el efecto contrario hubo en los autos usados, que si bien se vendieron más en número que los nuevos, porcentualmente cayeron 29%. Queremos hablar de este fenómeno, también de los precios, algo que nos importa a todos cuando queremos comprar un auto. De eso vamos a hablar con el gerente general de Macal, Rodrigo Saravia, quien vemos en pantalla. Rodrigo, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Rodrigo, para que las personas entendamos cómo se produce este engranaje entre la venta de autos nuevos y la venta de autos usados. ¿Por qué algunas veces suben unos, caen los otros? Para así entendamos el fenómeno que se vio en enero. Bien, mire, lo que ocurre principalmente es que el fenómeno de los autos usados depende completamente de la disponibilidad inmediata que haya de estos autos. Es decir, todos los meses tenemos una demanda por autos nuevos y autos usados, y en la medida que no tengamos autos nuevos disponibles para entregar ese mismo mes, de manera natural y por la urgencia que las personas necesitan, esa demanda se desplaza hacia los autos usados y es la que hace que los precios de los autos usados por lo demás los tengamos en los precios en los que tenemos hoy en día, que están todavía cerca de un 40% más caros que a principios de enero de 2020. Ahora, ¿qué ha empezado a ocurrir? Los embarques de los autos nuevos están llegando y están llegando más autos nuevos que nunca en hace bastantes años. Y este mes de enero lo que vemos es que volvió a llegar una cifra cercana a los 40.000 autos nuevos, se inscribieron acá en Chile. Por lo tanto, el efecto es que de inmediato esa gente empezó a encontrar más autos nuevos disponibles en stock para poder comprar. Y por lo tanto, salieron del mundo de los autos usados y se desplazaron para el auto nuevo, que están encontrando y cada vez más. El tema que nosotros teníamos a mediados del año pasado, en donde el stock de autos nuevos estaba prácticamente agotado, el stock disponible, y la mayoría de los concesionarios y marcas estaban vendiendo autos, pero para entregarlos 8 o 9 meses después incluso. Eso ya se está regularizando y ya se han tomado medidas, porque incluso de cara a la experiencia de los compradores era bastante complicado explicar que hoy te voy a cobrar por un auto que te entregar 8 meses después. Entonces lo que hemos visto desde más o menos mediados del año pasado a diciembre y enero de este año es que ya la venta de autos nuevos que se está ejecutando en el país es ya con los autos, al menos en el puerto. Eso te quería preguntar, Rodrigo. Estos más de 30.000 que se vendieron en enero, ¿son promesas de que te voy a entregar el auto en muchos meses más? ¿O pueden algunos ya en stock ahí en vitrina? ¿O, ok, ya está en el puerto, así que va a llegar y te lo voy a entregar cuando llegue desde San Antonio hacia el lugar de venta? ¿Cuál es el fenómeno en particular del auto nuevo? Son una mezcla, efectivamente todavía se están entregando autos que se vendieron 6, 8 meses antes, pero ya se están entregando, y cada vez un porcentaje mayor, autos que ya están disponibles, que están en puerto o que ya están incluso en salas de venta. Y es por eso, ese es el efecto que hace que cada vez más haya un mayor stock de autos nuevos disponibles, por lo tanto tira el precio del auto usado a la baja. Hoy en día lo que veíamos, o hace un par de meses atrás, es que muchos autos usados, 2018, año 2019, 2020, tenían un valor por sobre el valor del auto nuevo. Y ese fenómeno es exclusivamente porque no existe el auto nuevo disponible. ¿Y eso estaría cambiando entonces próximamente? Porque yo no he cotizado auto, ni usado ni nuevo en el último tiempo. Entonces, cuéntanos cómo están los precios, por ejemplo, ahora, a 4 de febrero, de autos usados en promedio, por supuesto, respecto a cómo estaban hace 2 meses, 3 meses o 6 meses. ¿Cómo está en el nivel de precio ahora de los autos usados? Sí, mira, esto más o menos en octubre alcanzamos un pic bastante alto, casi 65% estaban los precios en pesos chilenos, obviamente, más caros que en enero, febrero del 2020, que fue el periodo prepandemia. Ese pico lo alcanzamos más o menos en octubre del año pasado. Y desde ese periodo a la fecha, como se está regularizando todo este tema del stock de autos nuevos, los precios han ido a la baja, llegando ya prácticamente ahora en febrero a un 20% más bajo que los precios que nosotros veíamos en octubre. Eso es más o menos a una tasa de 5% de caída mensual. Nosotros lo que proyectamos es que esos precios, que todavía siguen cerca de un 40% por arriba, van a seguir tendiendo a la baja en la medida que el stock de los autos nuevos se regularice. Y eso lo deberíamos ver a mediados de este año,
en donde volvamos a alcanzar los precios razonables, en donde un auto usado empieza a costar menos que un auto nuevo. Mira, yo tengo un auto que a mí me gusta mucho, pero pensé en venderlo por el siguiente fenómeno. Conocí 5 o 6 personas que vendieron su auto a un precio mayor del que lo compraron nuevo un año antes o un par de años antes. Eso es obviamente una anomalía que tú la mencionabas por disponibilidad de stock en las unidades nuevas, que era bajo, y que por lo tanto el auto usado se dispararon. Tú mismo hablaste de los porcentuales. ¿Crees que ya, eso ya puede seguir ocurriendo o ya es muy difícil que alguien pueda ganar dinero vendiendo el auto usado respecto al precio que lo compró? Lo que pasa acá es que el principal fenómeno es que la gente que vendió el auto porque podía venderlo y encontró que era un buen negocio, me refiero a no reemplazar el auto, esa gente prácticamente ya vendió el auto. Hoy en día la gente que está vendiendo es porque quiere renovar el auto, o porque se quiere cambiar, o se quiere achicar, o se quiere agrandar. Por lo tanto, las personas que están vendiendo hoy en día, aunque encuentren un precio alto, tienen que poner en la balanza, obviamente, cuál es el auto nuevo que se quieren comprar. Nosotros hemos visto muchas personas que se tientan por vender el auto a un precio muy alto, pero después cuando van a comprar el auto nuevo y lo hacen después de cotizar la venta de su propio auto, se encuentran con que el auto nuevo que se quieren comprar, ya sea nuevo o un auto usado, está mucho más caro también, o más caro incluso que el auto mismo que ellos vendieron. Por lo tanto, hay que evaluar mucho el costo alternativo que tiene tener el auto hoy versus el nuevo que la persona quiere adquirir. Y lo que ocurre hoy en día, también un fenómeno, otro fenómeno como el que tú comentabas de tu amigo, era que hoy en día si un auto, por ejemplo, usado año 2018, 2019, cuesta o se paga más que por el valor, por el mismo auto nuevo, año 2021, 2022 ya en este caso, ocurre que en la práctica, si la persona puede esperar, le están regalando una renovación. La persona podría vender el auto usado a un precio X, se espera los 2-3 meses hasta que llegue el auto nuevo, y en la práctica esa persona que tenía un auto 2018 termina con la misma plata, incluso con un vuelto, teniendo un auto 2022. Eso mismo estaba pensando, Rodrigo, mientras conversábamos. Puede darse el fenómeno de que autos usados, quizás de un modelo, y la renovación del mismo modelo, 2000, todavía sigue siendo 2022, no 2023, o más adelante, puede renovarse casi que a costo cero, uno por otro. Se puede dar ese cruce de precios. Hasta incluso con un vuelto. Y ese fenómeno, junto con el fenómeno de que la gente en Chile, la gente que tiene un auto en Chile creció respecto a lo que nosotros teníamos pre-pandemia. Y hay casi un 15% más de gente que quiso tener un auto y hoy día tiene el auto. Entonces, hay un parque automotriz que se va agrandando en Chile, están llegando más autos, hay más gente que quiere tener auto, por lo tanto, la demanda subió, y fenómenos como el que conversábamos recién de la renovación y otros fenómenos donde la gente quería vender su auto porque en verdad ya le sobraban autos. Entonces, todos esos fenómenos hicieron que la demanda aumentara mucho, y eso es lo que mayormente explica la subida de precios, junto con la falta de stock de los autos nuevos. A ver, para una persona que nos está viendo, que tiene su auto, uno podría decirle, los precios no van a subir, van a ir bajando. Quizás en algún porcentaje, quizás se mantengan un mes, pero después van a ir bajando. O sea, en la curva al alza ya fue. Si entonces en la curva se mantiene plana, pero empieza a bajar, la persona que tiene un auto dice, quizás me convendría venderlo ahora para que no siga bajando de precio. Sí, pero por el otro lado, la persona que quiere comprar un auto usado va a decir, van a empezar a bajar los precios, me aguanto un poco para que precisamente obtener un precio menor si es que lo quiero comprar. Exactamente, tal cual como dice. A ver, primero que los precios nosotros proyectemos que van a seguir a la baja es precisamente porque durante el año 2022 por lo menos nos vemos fenómenos exógenos tales como los que vimos el 2020 o el 2021, donde vimos fuertes frenazos en la llegada de autos en el puerto, o vimos fuertes cuarentenas también donde nos encerraron y la gente no podía salir de sus casas. Fenómenos como esos no los estamos viendo para el 2022, por lo tanto creemos que este es un año más de la normalización y donde se debería estabilizar esto. Entonces, dada esa estabilización es que nosotros vemos que los precios deberían ir bajando consistentemente. Rodrigo, mi última pregunta. Ustedes también hacen remates. ¿Cómo están los precios de los remates actualmente? Me imagino que
también pasó lo mismo, o sea, se rematan autos usados. También me imagino que hay mucha gente con liquidez y fueron a comprar uno, entonces los precios obviamente subían en la puja. ¿También eso se mantiene hasta ahora o uno también podría esperar, si va a un remate, poder conseguir un auto a un menor precio del que hubiera pagado hace unos meses? Sí, mira, lo que pasa es que nuestro modelo, efectivamente rematamos autos y lo que nosotros nos gusta llamar es que hacemos nuestro método de la subasta, que en el fondo es, en vez de yo venderte un auto de manera directa y publicarlo en la página web y decirte este auto lo vendo en 14.990.000, yo lo que hago es que lo publico a un valor muy bajo y aplico el método de la subasta para que las personas decidan a qué precio ese auto se va a vender. Pero nuestros autos son completamente iguales o incluso mejores que los que hay en cualquier automotora de autos usados acá en Chile. Nosotros los revisamos los autos, los reparamos los autos, los lavamos, los dejamos impecables y la mayoría de nuestros autos hoy en día vienen de personas naturales que están vendiendo sus autos. Por lo tanto, aquí en términos de calidad del producto, te diría que es mejor que la mayoría de los autos usados que tú encuentras en los canales regulares. No. Ahora, nosotros ocupamos este método de la subasta, que es bastante distinto, que es lo llamativo e incluso se asocia a este tema de los remates, en donde había una sensación de oportunidad, donde uno podía comprar los valores más bajos. Esto nuestros clientes lo han percibido, el tema de la calidad, y los precios que nosotros hoy vendemos son completamente de mercado y no hay una oportunidad en cuanto al precio. Sí hay una oportunidad en cuanto a tener una empresa de prestigio que lleva casi 38 años funcionando, en donde hay una empresa que te va a responder, que te va a entregar certificados y garantías. Ahí pasando su aviso promocional, Rodrigo Saravia, gerente general de Macal. Gracias por estar en Agenda Económica. Un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Terminamos la Agenda Económica AM de esta semana. Todavía queda la edición PM. También los voy a estar acompañando en esa oportunidad. Sigan con nosotros en CNN Chile. Ya viene Conexión Global con las noticias internacionales.